No le he contado esto a nadie, pero hoy decidí reunir el valor para compartir algo que nunca imaginé experimentar. Mi yerno, en un momento de embriaguez, pareció confundirme con otra persona. Él pensó que yo era su esposa, pero lo más extraño es que parecía tener claras intenciones de hacerme. No puedo predecir lo que sucederá después, pero te prometo que el desenlace de esta historia te sorprenderá. Así que quédate hasta el final. Y mientras estás aquí, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Traemos historias intensas e inesperadas como esta a diario. Ahora déjame empezar desde el principio. Mi nombre es Claudia y me casé joven, a los 23 años. En ese momento, mi esposo ya había pasado por un divorcio y tenía una hija adorable. Era dueño de una ferretería muy exitosa, y ahí comenzó nuestra historia. A los 19 años, comencé a trabajar para él. No solo era mi jefe, era alguien que mostraba una inmensa amabilidad y generosidad con sus empleados, siempre ofreciendo bonos y haciéndonos sentir valorados. Fomentaba una atmósfera de cuidado y respeto. Para mí, se convirtió en un hermano mayor, siempre cuidando de mi bienestar. Cuando me sentía cansada, me sugería descansar en una de las habitaciones en la parte trasera de la tienda. Su atención me encantaba. Con el tiempo nos acercamos más, y la admiración que sentía por él se convirtió en algo más profundo. Poco a poco me enamoré por completo. Reuní el valor y decidí dar el siguiente paso. Le propuse matrimonio. Estaba segura de lo que quería, confiada en mi decisión. Sin embargo, en lugar de aceptar de inmediato, él se rió suavemente y dijo: «Tal vez, cuando crezcas un poco más, podríamos salir juntos». Me sorprendí y me confundí. Discutí que ya era adulta, lista para una relación seria, y no entendía a qué se refería con crecer más. Fue entonces cuando me reveló algo que no sabía. Era un hombre divorciado con una hija. Sugirió que tal vez quisiera salir con alguien de mi edad, un chico joven y apuesto que pudiera ofrecerme la juventud y ligereza que él creía que ya no podía darme. En ese momento, mi corazón se rompió, no por su divorcio, sino porque me di cuenta de que me estaba rechazando. No podía aceptarlo. Rogué por una oportunidad. Traté de convencerlo de que nuestros sentimientos podían superar cualquier obstáculo. Después de mucha insistencia, finalmente accedió. Nos casamos algún tiempo después, y me mudé a su casa, donde su encantadora hija, que tenía 5 años, y su madre ya vivían. Fue un cambio drástico para mí. Dejar el hogar tan joven para vivir con una familia ya formada, pero estaba emocionada por esta nueva etapa. La casa estaba aislada, ubicada en un campo remoto, donde también se encontraba la ferretería que él había heredado de su madre. El negocio prosperaba, fruto del arduo trabajo y dedicación de mi esposo y mi suegra, quien había manejado la tienda antes de que él la tomara a su cargo. Juntos, la expandieron y compraron más tierras. Mi vida se convirtió en un equilibrio entre cuidar de la hija de mi esposo y trabajar en la tienda. Entre martillos, tornillos y estantes llenos de herramientas, me encontré inmersa en una rutina ajetreada que, de alguna manera, me hacía sentir viva. Oh, antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta a este video para ayudarme a seguir creciendo. Todos los días te traemos historias emocionantes e impactantes. Ahora, de vuelta a mi historia. Cuando las cosas se pusieron más ocupadas y nuestra hija comenzó la escuela primaria, mi suegra, siempre tan atenta, expresó su preocupación sobre cómo se adaptaría. Sin embargo, también creía que tener una madre joven y hermosa como yo sería una ventaja para la niña. Hice todo lo posible por ser la mejor madre que podía, aunque no era mi hija biológica.
El vínculo que formé con ella superó todas las expectativas. A medida que nacieron mis propios hijos, uno tras otro, me di cuenta de que, en ciertos aspectos, mi conexión con mi hijastra era aún más fuerte. Ella creció rápidamente, convirtiéndose en una maravillosa hermana mayor, cuidando de sus hermanos menores con cariño. Siempre estudiosa y dedicada, ingresó en una universidad prestigiosa, cumpliendo los sueños que siempre habíamos tenido para ella. A pesar de saber que yo era su madrastra, nuestra relación era especial. Nunca me vio como otra cosa que no fuera su verdadera madre. Esto creó un lazo que, con los años, se volvió irrompible. Y así, mi vida, que comenzó de manera inesperada, entre el amor, el trabajo arduo y la construcción de una familia, tomó giros que nunca podría haber imaginado. Mi hija, siempre ejemplar en todo lo que hacía, se graduó de una universidad prestigiosa y con el tiempo consiguió un buen trabajo. Cuando finalmente trajo a casa al hombre que había elegido para casarse, mi esposo y yo estábamos seguros de su elección. Siempre había sido una hija perfecta, responsable, y no teníamos razones para dudar de sus decisiones. Cuando conocimos a nuestro futuro yerno, parecía ser un hombre alto y apuesto. La primera vez que me vio, comentó con una sonrisa que estaba muy feliz de tener una suegra tan joven. El comentario, aunque halagador, me dejó intrigada, ya que solo había una pequeña diferencia de edad entre nosotros. Él era mucho mayor que mi hija. Mi hija y él se casaron y parecían felices juntos. La vida continuó en armonía, pero con el paso de los años, algo empezó a preocuparlos. Estaban tratando de tener hijos, pero no lo lograban. Mis otros hijos, que eran más jóvenes, a menudo expresaban su deseo de tener un sobrino o sobrina. Y en el fondo, yo también anhelaba convertirme en abuela. Mi suegra, antes de fallecer, hablaba con frecuencia de su deseo de ver a su bisnieto, lo que hacía la situación aún más dolorosa. Sin embargo, un día la realidad nos golpeó con fuerza. A mi hija le diagnosticaron infertilidad debido a un problema con sus ovarios, lo que le impedía concebir. La noticia nos devastó. Mi corazón se rompió por ella, pero también por mi yerno, que siempre había querido tener hijos. Aún así, no sabía cómo abordar el tema con él, como si pudiera disculparme por algo que estaba fuera del control de mi hija. Después del diagnóstico, algo cambió en su matrimonio. Dejaron de tener relaciones matrimoniales, y podía ver que mi hija se sentía presionada y abrumada por la situación. Me confió que se sentía culpable por no poder satisfacer las necesidades de su esposo, quien siempre parecía lleno de energía y vitalidad. Cuando le pregunté cómo la infertilidad había afectado su matrimonio de esa manera, simplemente me dijo que no podía soportar la presión. Sentía que estaba fallando como esposa y, por lo tanto, se negaba a mantener cualquier tipo de intimidad. No podía entender del todo su decisión. Me sentí profundamente decepcionada, no solo por su situación, sino también por la creciente fragilidad de mi propio matrimonio. Mi esposo, envejeciendo y volviéndose distante, estaba cada vez más ocupado con la gestión del negocio, y la soledad en nuestra casa solo crecía. Nuestros hijos estaban creciendo y siguiendo con sus vidas. Nuestro hijo mayor se independizó y se mudó. Y con el fallecimiento de mi suegra, la casa, que alguna vez estuvo tan llena de vida, parecía vaciarse cada día más. Pasaba mi tiempo esperando ansiosamente que los niños nos visitaran, anhelando ese ruido familiar y alegre que traían consigo. Si has llegado hasta aquí, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de contarte es algo que no vas a creer. Viviendo tranquilamente con mi esposo en una casa aislada en el campo era agradable, pero era aún mejor cuando nuestros hijos venían de visita y traían algo de vida y movimiento a la casa. Recientemente,
mi hija y mi yerno vinieron a pasar el fin de semana con nosotros. Como siempre, mi esposo estaba ocupado con el trabajo, equilibrando las cuentas del negocio hasta altas horas de la noche. Mientras él estaba ocupado, disfruté del tiempo con los chicos, sin saber que algo inesperado estaba a punto de suceder. Esa noche, mi hija, mi yerno y yo cenamos y bebimos juntos. Mi hija y mi yerno bebieron un poco de más, y en su estado de embriaguez, mi yerno se quejó de que mi hija no era íntima con él con frecuencia. Mi hija se molestó con él por decir eso frente a mí. Le dije que estaba bien y que no tenía que ocultarme nada a mí, su madre. Con calma, escuché a mi yerno mientras se desahogaba. Después de hablar un rato sobre sus frustraciones, me aseguró que aún amaba a su esposa, lo cual me alivió. Desde mi perspectiva, eran una pareja perfecta. Ya era tarde, así que recogimos las bebidas y nos fuimos a dormir. Mi hija dijo que dormiría conmigo, así que me acosté en mi cama y me quedé dormida junto a ella. Pero me desperté cuando escuché un ruido. Mi hija estaba molesta con su esposo. Parecía que mi yerno había intentado despertarla para llevarla a su cama, pero ella se negó y alzó la voz, lo cual fue lo que me despertó. Fingí estar dormida. Eventualmente, mi yerno se dio por vencido y volvió a su cuarto. Pero luego volví a despertarme. Alguien me estaba tocando. Al principio pensé que era mi esposo, pero cuando abrí los ojos, era mi yerno. Debe haberme confundido con su esposa. Cuando entró a la habitación antes de que mi hija fuera al baño, debió haber cambiado de lugar conmigo. Le pregunté si no podía dormir o si su cama estaba incómoda, pero se quedó en silencio. En su lugar, me agarró de la muñeca y me levantó. Todavía no entiendo completamente lo que estaba pasando. Lo seguí fuera de la habitación y me llevó a la habitación donde había estado durmiendo. Déjame hacer una pausa aquí para decirte que debes quedarte hasta el final para ver la conclusión completa de esta historia. Ahora, continuemos. Fue allí donde me lo hizo todo. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba volviéndome loca, en cada posición en la que me movía. El clímax llegó cuando me dio la vuelta, colocó una mano en mi cintura y me agarró el cabello con la otra. Lo hizo lentamente, pero comencé a moverme más rápido. Estaba increíblemente nerviosa. Pero honestamente, lo disfruté mucho. Después de que todo terminó, me recosté junto a mi yerno, quien se había quedado dormido, perdida en profundos pensamientos. Supuse que debía haber estado tan borracho que pensó que era su esposa. Podría fingir que no sabía nada. Así que me vestí y volví a mi habitación. Al día siguiente, mi yerno actuó como si nada hubiera pasado. Suspiré de alivio. Por la tarde, mi hija y mi yerno dijeron que se irían a casa. Después de despedirme de ellos, me sentí vacía de nuevo. Ahora me pregunto, ¿realmente mi yerno pensaba que yo era su suegra? ¿Qué tal si él sabía que era yo todo el tiempo? Mientras me preocupaba por esto, sentí una extraña sensación de cosquilleo al recordar los eventos de la noche anterior. Déjame saber en los comentarios qué crees que realmente pasó. ¿Alguna vez has hecho algo así estando borracho? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Continuemos. El miércoles, recibí una llamada de mi hija diciendo que volverían para el fin de semana. Eran una pareja encantadora que nos visitaba una vez al mes. Habían estado aquí la semana pasada y ahora iban a regresar. Mi esposo y yo siempre estábamos emocionados por sus visitas frecuentes, ya que vivíamos aislados en el campo, y la soledad era palpable. El tan esperado fin de semana llegó, y mi hija y mi yerno se presentaron en nuestra puerta. Me dediqué a preparar la comida favorita de mi yerno, que devoró como si no hubiera comido en días. Como siempre, preparamos una mesa con bebidas.
Sin embargo, esta vez, mi yerno admitió que se había olvidado de traer alcohol. Usualmente paraba en el supermercado de camino a nuestra casa para comprar su bebida favorita, pero ese día lo había pasado por alto. Sugirió volver a la tienda, pero ya era demasiado tarde y estaba cerrada. Le dije que intentara en otra tienda, pero no estaba familiarizado con la zona. En lugar de enviar a mi hija, decidí acompañarlo yo misma, ya que él no conocía bien el camino. Nos subimos al coche juntos y le mostré el camino al supermercado. Mientras recogíamos algunas botellas, mi yerno me sorprendió diciendo: «Suegra, muchas gracias por la semana pasada», sonriéndome cálidamente. Normalmente me llamaba mamá porque sentía que suegra era demasiado distante. Sus palabras me dejaron sin habla. Deseaba con todo mi corazón que ese día realmente me hubiera confundido con su esposa. El tan esperado fin de semana finalmente había llegado, y mi hija y mi yerno vinieron a nuestra casa. Estaba emocionada de recibirlos, como siempre. Preparé la comida favorita de mi yerno y devoró la comida como si no hubiera comido en días. Siempre me encantaba verlo disfrutarlo en silencio. Preparamos una mesa con bebidas, algo que hacíamos casi cada vez que nos visitaban, pero esa noche algo era diferente. Mi yerno, que usualmente traía sus bebidas favoritas, mencionó con una leve risa que se había olvidado de comprar alcohol en el camino. Sugirió ir a la tienda, pero ya era demasiado tarde y estaba cerrada. Como la noche se hacía tarde, le sugerí que probara en otro supermercado, pero no estaba familiarizado con la zona. En lugar de enviar a mi hija, decidí ir con él. Después de todo, conocía la zona como la palma de mi mano. Nos subimos al coche, y el silencio inicial solo fue interrumpido por las luces delanteras iluminando el camino desierto. Mientras comprábamos, mi yerno me sorprendió. «Suegra, muchas gracias por la semana pasada», dijo sonriendo, dejándome sin palabras. Normalmente me llamaba mamá, una forma de crear cercanía. Pero esta vez, el uso de suegra parecía llevar un peso diferente. Sus palabras resonaban en mi mente, y en el fondo, deseaba con todo mi corazón que me hubiera confundido con su esposa esa fatídica noche. Pero sabía que él era plenamente consciente de lo que había sucedido. Me quedé en silencio, mi corazón acelerado, pero él continuó, con la mirada fija en mí. «¿Cómo te sentiste, mamá?», preguntó con una intensidad que me hizo apartar la mirada por un momento. Intenté responder, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, incapaces de salir. Él no esperó una respuesta verbal. «¿A ti también te gustó, verdad?», dijo con calma, sin apartar sus ojos de mí. Sin darme cuenta, asentí, mi cuerpo respondiendo por sí solo mientras mi mente luchaba por procesarlo todo. De repente, se detuvo en un camino desierto, rodeado por el silencio del campo. El aire se volvió más pesado, y antes de que pudiera prepararme, se acercó más. La tensión entre nosotros era palpable, y me encontré incapaz de resistir mientras me abrazaba. Fue rápido, casi desesperado, y antes de que me diera cuenta, ya había terminado. Volvimos al coche, ambos en silencio, pero el aire estaba cargado de satisfacción. Estaba tan nerviosa que mis manos temblaban y mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. Mientras conducíamos de regreso a casa con las botellas, sentí una mezcla de culpa, miedo y una extraña sensación de euforia. Mi yerno conducía como si nada hubiera pasado, con una ligera sonrisa en los labios, mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta esa noche, después de compartir algunas bebidas con mi hija y mi yerno. Me fui a la cama más temprano, pero la inquietud me dominó. Al día siguiente, al despedirme de ellos, la preocupación volvió a surgir. ¿Qué hacer con todo esto? Reflexioné durante días y finalmente
llegué a una conclusión perturbadora. La situación entre mi hija y mi yerno parecía inevitable, un desenlace de algo que se había estado formando durante mucho tiempo. Desde entonces, continuaron visitándonos todos los fines de semana. Una vez, mientras toda la familia estaba reunida compartiendo bebidas, fui a la despensa al lado de la casa para buscar más alcohol. Mi yerno me siguió, y, en la oscuridad de ese espacio, lo que sucedió entre nosotros se repitió, de forma rápida y silenciosa. Volvimos a la fiesta como si nada hubiera pasado. Más tarde, le pregunté a mi hija sobre el estado de su relación. Con una sonrisa despreocupada, me dijo que estaba feliz, que su marido ya no la incomodaba con exigencias que la presionaban. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Acepté que lo que había pasado era, de alguna manera, inevitable para ella y para mí. Y, con una extraña certeza, sé que esta inevitabilidad seguirá formando parte de nuestro futuro, de maneras que no puedo prever. Ahora, antes de concluir, me gustaría saber qué opinas de mi historia. Deja tu comentario abajo y dime tu opinión. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video y no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.